relativity and new quantum mechanics found a wonderful theory, as simple as possible thing you could write down for the motion of electrons, Dirac's theory of electrons, which was a complete quantum theory of electrodynamics. So they could take Maxwell's equations. Was accomplished in 1929. That was called quantum electrodynamics. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de electrodinámica cuántica. Lo que estáis viendo en pantalla es el final del capítulo 15 del curso de electrodinámica cuántica, que básicamente describía un electrón y un positrón interaccionando a nivel árbol con un fotón y luego volviéndose a desintegrar en un electrón y en un positrón. Si esto lo queréis relacionar con la bibliografía, este diagrama en concreto se llama Baba Scattering, en honor a su inventor, que es Baba, y concretamente esto es lo que se llama la modalidad S-channel. El porqué de esto ya lo hablaremos. Ahora el nombre no me interesa, solo me interesa ver un poco cómo se manipulan todas estas cosas. Luego ya pondremos orden en cuanto a los nombres, lo del S-channel, T-channel y tal, eso ya lo veremos más adelante. De momento no os preocupéis por eso. Y el objetivo de este capítulo es encontrar el módulo al cuadrado de esta amplitud, pero además sumado para los espines, que es lo que se llama Unpolarized Scattering Amplitude. Entonces, enseguida vamos a entrar en detalles. Es un cálculo que en un primer momento puede parecer tedioso, pero en realidad no lo es tanto. Vale, entonces vamos a preparar esto un poco mejor. Vamos a coger esta G mu nu y la vamos a poner aquí al lado, porque son numeritos. Entonces lo podemos poner ahí al lado sin ningún problema. Esto de aquí es, por ejemplo, si mu fuera, me lo invento, 0, pues esto de aquí sería G0 nu gamma nu, que sería exactamente G0 0 gamma 0, porque es el único término que sobrevive de la métrica si ponemos aquí un 0. Si por ejemplo mu fuera igual a 1, pues entonces por la misma razón tendríamos G1 1 gamma 1. Que por cierto, G00 en mi asignatura, que ya lo he dicho un montón de veces, pero lo vuelvo a poner, es positiva, por lo tanto esto sería gamma 0. Y G11 sería menos 1, por lo tanto sería menos gamma 1. Es decir, que a pesar de que estas cosas, las gamas, son matrices, podemos a nivel de notación hacer como si fuera un cuadrivector, digamos, en cuanto a los índices, aunque no lo es, ¿vale? Pero bueno, podemos decir, mira, esto es lo mismo que gamma 0, ¿no? Por definición, de notación, insisto, y esto por notación le podríamos llamar gamma sub 1. O sea, lo que vengo a decir es que podemos definir esto como gamma mu. Y luego, esto de aquí, que es un numerito, está dividido por otra cosa que también es un numerito, porque esto es un cuadrivector, P2 es otro cuadrivector, la suma de cuadrivectores es un cuadrivector y al cuadrado significa el producto escalar de este cuadrivector por el mismo, que va a dar un número. Por tanto, todo esto es un número. Así que lo podemos pasar al otro lado de la ecuación multiplicando a m. Y la pregunta es, vale, ¿y todo esto qué es? Bueno, creo que ya lo dije en el capítulo 15, pero lo vuelvo a repetir. Esto de aquí es un vector fila, esto de aquí es una matriz, 4×4, y esto es un vector columna. Por lo tanto, la multiplicación de estos objetos nos da una matriz 1×1, es decir, un número. Y esto de aquí también es un número. Y un número por un número es un número. Por lo tanto, no solo esto es un número, sino que la m también es un número. Bien, pues para no complicarnos la vida, vamos a llamar momentáneamente, pues por ejemplo, Pepe a un número. ¿Qué número? Pues este número. De manera que m será esto por Pepe. Así nuestro problema se resume a calcular Pepe y luego sustituirlo aquí. Por si alguien está despistado, esto que he puesto de Pepe, esto evidentemente es una broma. Quiere decir que le puede haber llamado Q o M o J o en fin, cualquier nombre que queramos. Y como no se me ocurre ninguno, pues he puesto Pepe. Pero evidentemente Pepe no es algo estándar ni aparece en los libros. Esto igual no debería ni decirlo, pero por si las moscas. Ya que vamos a pasarnos un rato calculando esto, que es un poco laborioso, pues por lo menos hacerlo con buen humor. De hecho, voy a borrar esto porque ya no hace falta para nada. Y voy a poner este diagrama aquí que no moleste. Y este es nuestro objetivo. Pues bien, el cálculo de esto es la definición de infierno. Porque aparte de que las dagas ya de por sí son complicadas,
Esto de aquí, estos índices que están aquí repetidos mu, nos están indicando una suma. Por tanto, que hay una suma de 4 términos en los que hay productos de gamas, que son matrices de 4 dimensiones, es decir, un follón. Por lo tanto, calcular Pp no sería lo más agradable. Sin embargo, la buena noticia es que si en vez de calcular Pp calculamos el módulo al cuadrado de esta cosa, que esto básicamente significa el módulo al cuadrado de esto y el módulo al cuadrado de esto, pues resulta que entonces ya la cosa es un poco más fácil, aunque también sigue siendo infernal, y si calculamos la suma de eso, entonces va a ser algo muy agradable. Pero enseguida vamos. De momento vamos a calcular el módulo. Entonces el módulo significa básicamente, módulo al cuadrado, perdón, significa que esta y desaparece y que esto se convierte en un 4 y esto también en un 4. Porque son números reales esto. Entonces esto ya lo tenemos. Así que ahora tenemos que calcular Pp al cuadrado. O sea, el módulo de Pp al cuadrado. Vale, entonces, o sea, si por ejemplo defino esto como un cuadrado y esto como un triángulo, ¿a qué es igual el módulo al cuadrado de este cuadrado por este triángulo? Bueno, pues por propia definición del módulo al cuadrado de un número complejo sería estos señores tal cual por estos señores conjugados. Y en teoría, como este cuadrado, este triángulo son números, como he dicho hace un momentito, pues entonces podría reordenar esto y ponerlo así. Ahora bien, si miramos la estructura de este cuadrado, como os he dicho hace un momentito, es, digamos así en plan para escribirlo rápido, sería de una fila por una matriz, 4×4, por una columna. Y todo esto, insisto, da un número. Entonces, a la hora de hacer, por ejemplo, el asterisco de esto, cuando este número se consigue a partir de multiplicación de matrices y vectores, columna y fila y tal, esto es exactamente lo mismo que en vez de solo poner un asterisco, que sería correcto en este caso, también es correcto ponerlo como el DAGA de esto. O sea, repito, si tenemos un número que está construido a partir de vectores, fila, matrices, de manera que todo esto da un número, el hacer el conjugado de esto es completamente equivalente a hacer no solo el conjugado de todo esto, sino el traspuesto conjugado. Y como esto probablemente está quedando muy raro y muy complicado, déjame poner un ejemplo tonto. Imaginaos que tengo esto, un vector fila, una matriz y un vector columna. Calculo esto y me da 10 más 4i. ¿Vale? Por tanto, eso quiere decir que si quisiera calcular el complejo conjugado de esto, pues como bien sabéis, daría 10 menos 4i. Hasta aquí ningún problema. Ahora, supongamos que en vez de calcular el conjugado de esto, decidimos calcular el traspuesto conjugado. Eso querría decir que lo primero, haciendo lo que sería, si queréis, el traspuesto únicamente, déjame poner el conjugado aparte. Pues bien, hacer el traspuesto conjugado de esto significa poner primero el traspuesto del vector 1, 2, luego el traspuesto de esta matriz y por último el traspuesto de esto, que sería igual a el 1, 2 traspuesto y el i2 traspuesto, que sería esto de aquí. Y este señor traspuesto sería poner el 3i. Y ahora hacemos el conjugado tal como indica con el asterisco este. Eso significa menos i, menos i, menos i. Entonces vamos a ver cuánto da esto. Y da 10 menos 4i. Exactamente igual que lo anterior. Esto es un ejemplo súper tonto y evidentemente esto no es una demostración. Pero creo que si lo digo con este ejemplo, entonces queda clarísimo lo que estoy diciendo o a lo que me refiero. Espero. Pero cuidado porque aquí podría haber un error si no tenemos en cuenta lo siguiente. O sea, esto en realidad no es un cuadrado, sino es 4 cuadrados. Es decir, el cuadrado, o sea, todo este bicho cuando mu sea 0, todo este bicho cuando mu sea 1, etc. Y lo mismo aquí, pero con el índice de abajo. Por lo tanto, cuando estábamos haciendo esto, claro, aquí en realidad lo que habría que hacer es poner el índice este de aquí arriba aquí y este índice de aquí abajo también aquí. ¿Vale? Estamos reproduciendo estas dos cosas aquí. Por lo tanto, cuando hacemos el módulo al cuadrado, que añadimos el cuadrado y el triángulo, que si queréis lo voy a poner en el mismo orden, simplemente para no despistar, digamos, pues claro, aquí va a haber también un índice mudo sumando. Lo que pasa es que como estamos con la misma expresión, recordad que los índices mudos que están sumando, conviene ponerle otro nombre, porque si no podría inducirnos a errores conceptuales. Así que ponemos, por ejemplo, pues no. O si queréis, para que quede aún más claro, me estoy refiriendo a esto. Es decir, a esta misma cosa,
sumada pero con otro índice mudo para que no se confunda, y el asterisco. Y el asterisco es porque aquí hay un cuadrado. Pero volviendo a la notación de hace un momentito, tendríamos esto. Y ahora sí, una vez aclarado esto, ahora es cuando podemos poner, por ejemplo, los cuadrados juntitos, porque insisto que son números y por tanto conmutan. Y si queréis, vamos a poner esto aquí, por cuestiones estéticas. Así que escribiendo esto propiamente lo que es decir, poniendo esto por duplicado, cambiando el índice mudo de nombre y por supuesto poniendo el asterisco y haciendo lo mismo que hemos hecho con estos cuadraditos y triángulos, es decir, poner este señor aquí al lado por cuestiones que enseguida veréis que van a ser muy útiles, tendríamos esto. Claro, ahora la pregunta es, ¿qué es exactamente esto? Es decir, el asterisco de esto. Claro, pues uno podría decir, bueno, pues supongamos que queremos hacerlo de forma infernal. Pues lo que haríamos es ir al capítulo 11 de electrodinámica cuántica y decir, vale, pues aquí tienes las expresiones de los espinores de Dirac y ponte a sustituir, en fin, y hacer todos los cálculos de forma explícita. Ya digo que esto es otro infierno, que si queréis como ejercicio, pues podéis probar con lo que voy a decir ahora, que cuadra perfectamente. De hecho, yo secretamente lo hice. Cuando calculé lo que os voy a enseñar ahora, secretamente hice uno de esos calculillos para comprobar que no me había equivocado. Pero vamos, esto es un infierno. Así que lo que vamos a hacer es aprovecharnos de aquello que os acabo de decir, que en vez de asterisco podemos poner daga cuando todo esto es un número construido a partir de vectores fila, matrices y columnas, bueno, todo lo que he dicho antes, y gracias a eso vamos a poder calcularlo sin necesidad de tener la fórmula explícita de cuánto vale la V o la U barra o lo que sea, y esto es la leche. Así que vamos a calcularlo como, digamos, en general, ¿no? O sea, en vez de poner UR3P3, si os parece, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner U barra gamma mu V. Y evidentemente esto, lo que voy a hacer, no depende de si R3 vale 1 o 2, o si la P es P3 o P4, sino que esto es algo bastante genérico que vale para cualquiera. Enseguida vais a ver por qué. Porque recordad que la definición de U barra, recordad que era U daga gamma 0. Así que lo sustituimos. Gamma mu es lo que es, o sea, tal cual. Esto es la V y esto sería el daga. Entonces vamos a hacer el daga, que consiste básicamente en primero escribir V daga, luego gamma mu daga, después gamma 0 daga y luego U daga daga, que es U. Y recordad lo que dijimos, creo recordar en el capítulo anterior, que gamma mu daga era igual a gamma 0 gamma mu gamma 0, así que la sustituimos. Tenemos V daga, gamma 0, gamma mu, gamma 0, y ahora copiamos, bueno, y recordad que esto es gamma 0 tal cual, porque es hermítica, así que tenemos esto, y ahora esto de aquí es justamente la definición de U daga, así que esto es V barra, luego tenemos gamma mu, gamma 0 por gamma 0 es la identidad, y nos queda esto. Es decir, que todo este rollo resulta ser V barra gamma mu U. Y esto es fantástico porque no hemos tenido que calcular, insisto, nada con su fórmula explícita. Entonces es la leche. Perfecto. Y luego podéis comprobar fácilmente, haciendo exactamente lo mismo, que si en vez de estar preocupados por esto, estuviéramos preocupados por esto, es decir, V barra gamma no U daga, esto daría, podéis comprobar que da. Así que lo vamos a sustituir. Y aunque os parezca mentira, no estamos tan lejos de llegar ya a algo, ¿eh? Que no cunda el pánico. Vale, pues todo esto, ¿en qué se convierte? Pues básicamente consiste en darle la vuelta a esto, ponerlo por aquí, esto por aquí, y simplemente quitar la barra de aquí y ponerla aquí. Esto es básicamente lo que acabamos de demostrar. Así que lo sustituimos. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Perfecto, vamos ahora con otro truco. La verdad es que estos trucos son muy chulos, la verdad. Veamos, supongamos que tenemos un vector fila, una matriz y un vector columna. Vale, tal como hemos dicho, esto va a dar un número. Pero ahora supongamos que por alguna razón misteriosa queremos reordenar esto cíclicamente. Es decir, que vamos a poner este vectorcito tal cual, lo vamos a poner aquí y después vamos a poner por capricho este aquí y este aquí. Claro, ahora esto de aquí, ¿qué es? Pues son 4 filas por una columna. Esto de aquí es una fila por 4 columnas y esto es 4 por 4. Este
este número es exactamente igual que este, por tanto el resultado de esto es una 4×4, este número es igual que este y por tanto el resultado es una 4×4. Es decir, esto es una matriz 4×4, o sea que no es un número. Pero, ¿dónde está el truco? El truco está que si hacemos la traza de todo esto va a dar un número, de hecho el mismo número, pero si hacemos la traza de esto, que va a ser la traza de esto, resulta que da un número. Bueno, o sea, no es sorprendente que dé un número, lo sorprendente es que este número es exactamente igual que este. Y este sería el truco. Es decir, la traza de un vector traspuesto, una matriz, otro vector, esto es exactamente igual que la traza de BA traspuesto la matriz. Incluso si volvemos a voltear cíclicamente, es decir, ponemos esta M aquí, MBA traspuesto, también daría lo mismo. Pero además hay otra propiedad. Imaginemos que tenemos esto, el A traspuesto, una matriz y B, que esto es un numerito, y tenemos otro vector traspuesto, otra matriz y otro vector más, que eso también es un número, ¿vale? Por tanto, esto es un número y esto es un número. Este número por este número, pues sería el número que daría y se acabó, no hay más historia. Pero se puede demostrar también que esto es exactamente igual que la traza de esto. Y claro, una vez demostrado que esto es así, pues entonces ya podemos volver a hacer pues diabluras. Por ejemplo, quitamos estos paréntesis y podemos hacer movimientos cíclicos. Por ejemplo, podemos colocar este vector D aquí y lo demás exactamente igual. Pero podríamos también poner esta N aquí delante, etcétera, etcétera. O sea, ya veis, digamos, las igualdades, ¿no? ¿Y por qué es guay todo esto? Bueno, es guay porque podemos decir, oye, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a convertir este producto de este numerito por este numerito, lo vamos a convertir en una traza. Y lo mismo con esto. Y si habéis visto el capítulo anterior, el capítulo 16, pues entenderéis por qué estoy introduciendo la traza. Porque precisamente vimos una serie de propiedades de la traza que nos van a ir de fábula. En concreto, la principal razón por la cual estamos metiendo una traza es para poder poner este U y este U barra juntitos. O sea, es decir, vamos a coger este señor, el U, y lo vamos a colocar ahí. Y el resto exactamente igual. Y lo mismo con este vector V, que lo vamos a colocar aquí. Muy bien, estamos ya cerca de encontrar un resultado muy potente, pero antes vamos a hacer notar una cosa importante. A ver, esto en realidad, este Pepe, en realidad, aparte de ser un número, en realidad es una función. De hecho, es una función que depende de R1, de R2, de R3, de R4, de P1, de P2, etcétera. Es decir, dime R1 si vale 1 o 2, o R2 si vale 1 o 2, o R3 si vale 1 o 2, dime qué trimomento quieres meter, etcétera. Y entonces, una vez tengamos eso, pues esto dará un número. O dicho de otra manera, que este índice R3 no está sumándose con este, no está sumándose, es un índice libre. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que, por ejemplo, podría decir, oye, mira, vamos a hacer una cosa, voy a sumar por gusto, ¿no? En un primer momento uno podría pensar que es simplemente por placer, voy a sumar para valores de R3 desde 1 hasta 2, todo esto. Luego veréis que tiene sentido totalmente hacer esto, pero de momento a nivel matemático yo podría perfectamente sumar todo esto. Es decir, sustituyo la R3 por 1 aquí, calculo todo esto, luego la sustituyo por 2, lo vuelvo a calcular y sumo. Pero por las propiedades de las trazas y los sumatorios, el sumatorio de una traza es exactamente igual que la traza del sumatorio. Por lo tanto, podría perfectamente entrarlo aquí. Y resulta que esto vale una cosa muy concreta que ya calculamos. Bueno, lo hemos hecho en varios sitios, pero en el último sitio que lo hicimos fue en el capítulo 10 del curso de electrodinámica cuántica, o sea, este curso. Allá por el minuto 21:40, más o menos, empecé a hablar y os dije que esto no vale cualquier cosa, sino esto de aquí. Pero cuidado, solo si estas son soluciones de la ecuación de Dirac, es decir, lo que en los libros dicen o llaman on-shell, que básicamente que P0 y P no pueden valer cualquier cosa, sino tienen que valer lo que tengan que valer para que P al cuadrado menos este señor al cuadrado sea la masa de la partícula al cuadrado. Esto es básicamente lo que quiere decir on-shell. Y de hecho, si son soluciones de la ecuación de Dirac, ya cumplen automáticamente esto. Claro, la pregunta es, ¿estas U's barras y V's que aparecen aquí son soluciones de la ecuación de Dirac? Pues sí.
porque son patitas externas. Las patitas externas siempre son on-shell. Son las partículas que están por aquí dentro las que podrían no serlo, ¿vale? Esto ya hemos hablado alguna vez, pero bueno, ya iré repitiendo estas cosas. Pero a efectos prácticos lo que quiero decir es que podemos perfectamente sustituir esto por esta propiedad, por esta expresión. Que por cierto, gamma mu, p mu, en los libros muchas veces, en vez de copiar todo esto así todo el rato, lo que hacen es poner p/, ¿vale? Es, digamos, una notación. Por lo tanto, esto sería P3/ más M. Entonces, permitidme que ponga M, pues la masa 3, que quiere decir la masa, o sea, ¿dónde estamos? Exacto, la masa de la partícula esta de aquí, de la que sale. Que evidentemente, si estamos hablando de electrones y positrones, tienen la misma masa. Pero bueno, para poderlo hacer genérico y también calcular cositas con este diagrama, vamos a, de momento, permitir que esta masa sea M3, no M para todo el mundo. Vale, pero claro, ¿qué hubiera pasado si decimos, oye, pues ya que estamos, también quiero sumar para R4? Claro, pues ahora lo que hubiera pasado es que esto de aquí, al ser Vs, nos darían P/, esto es lo mismo, pero con el P4 este de aquí, pero menos, y la masa que toque, que le llamaremos M4. ¿Vale? Esto insisto que podéis revisarlo en el capítulo 10 y siguientes. También lo hicimos en el curso de teoría cuántica de campos, pero cuidado porque la normalización en QED es ligeramente diferente a lo que hicimos en la teoría cuántica de campos. Falla un factor de normalización. Así que para que sea todo coherente, mirad el capítulo 10 de este curso de QED. Para acabar por si esto no os acordáis. Bueno, en definitiva, podemos cambiar todo esto por P4/ menos M4 y decimos, oye, pues ya que estamos, vamos a hacer lo mismo con los otros sumatorios. Así que, venga, que no se diga. No sabemos aún si esto va a tener algún sentido o no el sumarlo, que ya os adelanto como spoiler que sí, pero es tan placentero que podamos calcular y quitarnos de encima estas U's que lo vamos a hacer. Entonces, R2 de 1 a 2 y R1 de 1 a 2. Y por lo tanto, estas V's de aquí van a ser con el menos, pero con el P2. Y estas que son U's va a ser con el más y el 1. Con el más y el 1. Por lo tanto, vamos a actualizar el sumatorio para todos los spines, porque esto es básicamente lo que estamos haciendo. Ojo, la suma de todos los spines de entrada y salida, porque recordad que de entrada tenemos R1 y R2 y de salida R3 y R4. O sea que todos los spines, entradas y salida, de pp módulo al cuadrado. Por lo tanto, el sumatorio para todos los spines de lo que queremos calcular, que es el módulo al cuadrado de la amplitud de scattering, va a ser este numerito. Muy bien, entonces ahora solo nos queda calcular esta traza de aquí y eso resulta que da esto. Para los que son suscriptores de mi Patreon, os dejo en la descripción el link del vídeo en donde deduzco esto. Hago este cálculo paso a paso. Pero las personas que no estéis en Patreon no pasa nada, simplemente lo podéis probar en casa y comprobar si efectivamente os da esto o no, ¿vale? Tenía pensado continuar un poco más, pero creo que vale la pena parar aquí porque así o bien miráis este vídeo para ver cómo se soluciona esto o bien lo tratáis de hacer en casa por vosotros mismos para comprobar que efectivamente da esto. Así que ya en el próximo vídeo acabaremos de cerrar el círculo y escribiremos la expresión final, todo este rollo, que estará en función de los cuadrimomentos y las masas, que es lo que debe ser. Y veremos que eso es una expresión invariante Lorentz y bueno, continuaremos nuestro camino con este cálculo, nuestro primer cálculo de momento parece que infinito, pero acabará pronto. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.